tardes, amigos y amigas. Cuarta instancia, una vez más, estamos en Hoja de Ruta para comentar junto a Luis Ávila Lizaña, Angélica Porras Velasco, la coyuntura jurídico nacional. En esta oportunidad vamos a realizar una radiografía de cómo ha avanzado nuestro Estado constitucional y nuestras instituciones para tener un Estado de derechos y justicia. En este contexto, creo que lo que más ruido ha causado inicialmente en la semana ha sido descubrir qué ha pasado con el Banco del Pacífico, la venta secreta del Banco del Pacífico. Lo ha dado a conocer Radio Pichincho Universal a través del Consejo de Participación Ciudadana, la veeduría que se formó para vigilar la venta de este banco. Ya no le llaman la venta, no le llaman la privatización, sino la desinversión. Eso es el nombre técnico que ahora tenemos para decir que nos va a dejar sin banco. El banco que más produce. Entonces, yo quisiera preguntarles, Angélica y a Luis, ¿cómo ven esto? Yo quiero aplaudir la iniciativa que ha tenido Pedro Granja junto a abogados de Guayaquil. Ayer se conoció en redes sociales públicamente que han existido cerca de 700 personas firmando una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el secreto al que han sometido este proceso la Corporación Financiera Nacional. Nosotros, como Acción Jurídica Popular, estamos pendientes de presentar una petición de desclasificación de esta información y de medida cautelar para que se suspenda el proceso. No lo hemos podido hacer no porque no querramos o no tengamos ya listo el documento, sino porque la Corte Constitucional no permite en su sistema presentar este tipo de peticiones y no lo podemos hacer. De hecho, luego de esto vamos a presentarles una invitación a la denominada Accionatón en defensa del Banco del Pacífico. Angélica, quiero que nos comentes tu parecer en un inicio sobre esta venta o esta privatización o esta desinversión que como política económica está impulsando el gobierno nacional. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. En uno de los programas anteriores ya empezamos a conversar un poco sobre el tema de lo que está pasando con el Banco del Pacífico, ¿no? Y bueno, ahí hay varias preguntas que una como ciudadana o como ciudadano tenemos que hacernos y tiene que ver con el papel del Estado en la economía, el papel del Estado en instancias o empresas como esta, como un banco. Y creo que hay que mirar las cosas en contexto. O sea, recordemos que la situación financiera del Ecuador no es una situación que haya estado, digamos, en un lecho de rosas. Tuvimos una gran crisis en el 99, quebraron los bancos, se utilizó al Estado para recapitalizarlos, al Estado se le entregó ciertos bancos para que asuma las pérdidas, básicamente. Entonces, me parece que desde ese punto de vista se podría decir que es justificable la intervención del Estado en el sistema financiero, en un sistema financiero que no era sano en el caso ecuatoriano. Y que me parece que, aunque podemos hablar de que en este momento el sistema financiero es fuerte porque estamos en dolarización, no es que no me parece que sea del todo sano, porque nosotros tenemos un sistema financiero que tiene altísimos intereses para los créditos de consumo, cuando estamos en dolarización. Entonces resulta realmente inaceptable que además cobra tasas por todo. Entonces me parece que eso requiere regulación. Y requiere regulación pensando más allá de los millones de los bancos, es decir, de la fuerza que pueden tener este grupo de presión sobre el sistema político y sobre el sistema económico. Necesita pensar en la gente. Los bancos tienen que estar para entregar dinero para justamente los créditos y peor en un momento como el actual, que es necesario para impulsar la economía, todo eso. Entonces, me parece que yo por un lado pienso que no es malo que en unas circunstancias como económicas como las nuestras, el Estado actúe en la economía. Pero además hay un elemento adicional y es que precisamente generalmente uno piensa que cuando el Estado actúa en la economía lo hace mal, con pésimos resultados. Me parece que el Banco del Pacífico es una muestra de lo contrario. El Banco del Pacífico
tiene réditos, es el segundo banco del país en cuanto a ganancias, es decir, está funcionando bien y eso es un banco público. Me parece a mí que no hay justificación alguna más que ideológica para querer deshacerse de un banco que está funcionando bien. Siempre nos han dicho que es necesario la privatización porque las instituciones públicas van mal, la administración es pésima, no generan ganancias, generan pérdidas, etcétera, y este es un ejemplo de lo contrario. Pero la cosa no termina allí, lo quieren hacer en secreto. Han calificado como reservada la información respecto a las negociaciones y la venta del banco por 15 años, diciendo que es reservada la información. Entonces, cuando tú ves que hay un negocio que funciona bien y que se quiere vender ese negocio y que no les quieres avisar a los dueños, porque al final de cuentas los dueños son los depositantes y si es una institución pública, una instancia pública, los dueños somos todo el país. Entonces, si no les quieres avisar a los dueños, algo está escondiéndose. ¿Por qué no se avisa? ¿Por qué no se dice cuáles son los mecanismos? ¿Por qué no se dice quién va a comprar el banco? ¿O quiénes son los oferentes? ¿Quiénes están diciendo yo quiero comprar ese banco? Entonces, eso me parece primero una burla a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianos, o sea, pensar que no nos vamos a dar cuenta de que le están escondiendo la información por una razón. Además, a la salida de un gobierno. Este es un primer elemento que hay que tomar en cuenta y además es ilegal, porque la propia Constitución establece que el sistema financiero debe ser transparente, peor después de lo que nos pasó en el 99, que todo quebró, que fue por el sistema financiero. Entonces, obviamente a mí me parece ilegal, inconstitucional, me parece una burla a nuestros derechos y a nuestro presupuesto o a nuestro patrimonio, como es en el caso del Banco del Pacífico. Eso te podría decir, esa es mi opinión sobre el tema de la venta del Banco del Pacífico. Gracias, Angélica. Luis, ¿por qué declarar secreta la información al proceso de privatización del Banco del Pacífico, al proceso de venta? ¿Qué te imaginas tú? ¿Por qué crees que se podría hacer eso? ¿O para qué? Sí, bueno, es lo que tú decías al inicio, ¿no? Esa idea de hacer una radiografía al Estado. Yo creo que lo que habría que hacerle es un psicoanálisis, porque el Estado está enfermo, porque justamente los que los han administrado se han encargado de hacerlo esquizofrénico al Estado, ¿no? Mostrarlo como que si es un ente que es innecesario y que causa daño. Y eso creo que es algo que se ha ido construyendo en los últimos años, tratando de desbaratar lo público. ¿Ya? Y yo creo que lo que debemos tener en cuenta los ecuatorianos es que lo público es la posible reserva que nos puede quedar para poder garantizar algo de igualdad en una sociedad tan desigual como Ecuador. Entonces, lastimosamente, en esta medida, lo que están haciendo con Banco del Pacífico es un nuevo golpe hacia lo público, o sea, como que lo público fuera algo malo y algo innecesario. Miren lo estratégico que pudo haber sido Banco del Pacífico. Yo tomo lo que decía hace un rato Angélica, respecto de que ciertamente el Banco del Pacífico ha actuado como privado, ¿no? Es un banco privado más, solamente que en manos del Estado. Pero eso es así porque además el Banco del Pacífico desde hace mucho tiempo tiene una administración privada. Es decir, ya ha estado siendo privatizado de manera disimulada y ha funcionado como privado. Pero imagínense lo estratégico que hubiese sido si un gobierno con una visión más social hubiese, por ejemplo, hecho que este banco, que es el segundo banco en importancia del país, bajara unilateralmente las tasas de interés. Las tasas de interés que para los préstamos para construcción de vivienda están entre el 12 y el 15%. ¿Se imaginan si, por ejemplo, un banco estatal baja la tasa al 5% anual, por ejemplo? O sea, eso obligaría al resto del mercado a acoplarse a esa tasa. Es decir, una de las cosas que siempre se le ha pedido a las personas que administran el Estado desde hace más de 30 años, se les ha pedido siempre, ¿por qué no se bajan las tasas de interés? Y eso no depende de un decreto, ¿no? Porque si con un decreto se intenta bajar las tasas de interés, los bancos que están en manos privadas y que tienen un monopolio, obviamente van a boicotear esa decisión. Pero si nosotros tenemos ahora un banco que es el segundo en importancia en el país, y con ese banco lo utilizamos estratégicamente para, de esa manera, obligar a los bancos privados a lucrar menos de
de las lágrimas de las personas que están construyendo sus casas a unos intereses muy altos. Entonces, creo yo que es importante explicarle a los ciudadanos que el Banco del Pacífico puede ser una banca de desarrollo muy importante, ¿ya? Y que no se lo ha utilizado lastimosamente de manera adecuada. Quiero decir esto porque mucha gente, cuando ve que salimos a defender a un banco de ese tipo, la gente dice, oye, ¿para qué defiende un banco que es ineficiente? Un banco dice que, no, que está actuando como privado. ¿Ya? En realidad, el problema es que al mismo tiempo que se lo está privatizando por un negocio, que eso también hay que clarificarlo, es decir, no solamente es un tema ideológico, como decía Angélica, sino que es un buen negocio. Es decir, es el último, como lo ponía yo en las redes, es el último tango en Carondelet del equipo cuántico que está gobernando. Es decir, quieren llevarse el último pedacito de lo que le falta de la torta todavía. Entonces, un gobierno ya moribundo y que además está totalmente deslegitimado, con un presidente que tiene menos del 5% de aceptación, ¿ya? O sea, en otros contextos, esa persona, un presidente con esa aceptación, hubiese sido linchado en las calles en cualquier parte del mundo. Sin embargo, aquí todavía sobrevive porque a las oligarquías les interesa mantener un esquema de cosas y un gobierno que está beneficiando sus intereses. Además, el tema de la transparencia necesaria de este tipo de compra-venta, ¿no? Llamémosle como es una compra-venta, es una venta. No es una desinversión, no es un proceso de cualquiera. Estamos vendiendo un bien que tiene un costo inicial de más de 700 millones de dólares, ¿ya? Entonces, es una rifa y digo, por ahí están diciendo que lastimosamente respecto del Banco del Pacífico, lo mejor está por venir. Entonces, habría que tener un poco también en cuenta respecto de esa posibilidad que se va a dar en las próximas semanas. Gracias, Luis. ¿Qué caminos hay para poder oponernos como ciudadanía, para hacer un contrapeso al poder que decide por sí ante sí clasificar la información o declararla reservada o secreta? ¿Qué instrumentos jurídicos nos hemos brindado nosotros mismos a través de nuestros representantes, ya sea a través de la ley o a través de la Constitución, ya que nosotros mismos la votamos? Vemos, como repito, que en la ciudad de Guayaquil, Pedro Granja y algunos abogados de Guayaquil han impulsado una denuncia en materia penal por este proceso. No sabemos claramente cuál será el texto o por qué será el motivo, pero aplaudimos la movilización ciudadana. Angélica, ¿por qué podemos o qué vía tenemos los ciudadanos para reclamar esto? Creo que la mayoría no estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que hay varias vías. La Carmen, primera cuestión que hay que tener claridad es que nosotros, como ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos derecho a saber lo que pasa con nuestros bienes, con nuestro patrimonio. Entonces, desde ese punto de vista, no le estamos pidiendo más al poder que haga lo que tiene que hacer, que son los deberes constitucionales. Entonces, me parece a mí que hay varias vías. Una puede ser la vía penal, que efectivamente, como tú mencionas, en Guayaquil conocemos que se ha realizado y me parece bien que además se llame a la gente a que participe, a que dé su opinión. Esa sería una primera vía. Y luego hay una vía constitucional también, que yo diría tendría dos opciones. La una es la acción de acceso a la información pública, que, como ustedes conocen, requiere primero una petición que ha sido negada tácita o expresamente para poder activar esta vía de acción de acceso a la información pública, es decir, una acción, una garantía constitucional que le permite a las personas pedir que un juez constitucional ordene que se permita conocer los pormenores de esta venta, ¿no? Ahí hay una discusión en torno a que si está o no calificada como reservada, porque en este caso sabemos que está calificada como reservada por 15 años. Y lo que te dice la Constitución en el caso de acción de acceso a la información pública es que se debe verificar que esta calificación de reserva se haya hecho antes de la petición de información y además conforme a la ley. Eso no se sabe porque no sabe si es que se ha hecho y cómo se ha hecho, más que algunos datos que hay en referencia a lo que se sabe es que lo ha hecho la CFN y más nada, ¿no? Entonces, pero también creo que en el ámbito constitucional hay otra posibilidad, la posibilidad de pedir la desclasificación directamente. Hay un artículo por ahí olvidado
de la Ley de Seguridad Nacional, me parece que es, que señala que cuando tú tienes calificada como secreta una información, se puede requerir a la Corte Constitucional que cuando hay sospechas de violaciones a derechos constitucionales, que la desclasifique. Es decir, que alce la reserva, que alce el secreto sobre esa información. Entonces, a todas luces es sospechoso que se lo haga de manera callada, que se lo haga de manera secreta. ¿Por qué? Es una negociación. Cuando uno no tiene nada que ocultar, negocia como son las cosas y mejor que lo sepa todo el mundo. Entonces, me parece que esa también podría ser otra vía en materia constitucional. Creo que la materia penal de la que se ha hablado también es una posibilidad. Me parece que hay mecanismos del carácter de participación, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tendría que activar todos los mecanismos que están a su alcance justamente para pedir información, para exigir que las autoridades le entreguen esa información. Está la Defensoría del Pueblo que puede pedir en virtud de sus propias competencias, cuando está declarada secreta la información, que se le entregue a él, si bien no puede divulgar el defensor del pueblo, pero puede pedir que se le entregue, para que por lo menos tengamos alguna seguridad de que hay una autoridad que se preocupa por los derechos humanos que está revisando esa información. Me parece también que podría pensarse, y debería ser así, que la Asamblea tendría que ocuparse también de este tema. Debería pedir información, debería llamar a las autoridades a dar cuenta de qué es lo que están haciendo, para qué lo están haciendo y poder además informar sobre los pormenores de esta negociación a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Entonces, me parece que mecanismos hay muchísimos, además de que se puede pedir en todos los casos en los que se plantea una garantía constitucional, se puede pedir una medida cautelar, que es justamente que suspendan la venta del banco o las negociaciones en torno a la venta del banco hasta que se conozcan cuáles son los detalles de esta venta. Entonces, me parece que mecanismos hay bastantes. Algunos de carácter político, como por ejemplo la actuación de la Asamblea o del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y otro de carácter jurídico más específico, como las garantías. El punto está en primero poder determinar a ciencia cierta que este es un asunto importante, que sobre este asunto también los ecuatorianos y ecuatorianas podemos tener una idea, podemos pronunciarnos y podemos saber lo que queremos. Entonces, ¿por qué se dice muchas veces que esta es una discusión técnica? No, lo que se está diciendo ahí en el fondo es el pueblo no sabe y el pueblo no podría manifestarse, ¿no? Eso es una falsedad. El pueblo también sabe lo que le conviene, si no, no habrían elecciones. Entonces, me parece a mí que es importante hacer conocer esto. Entonces, la primera cosa es darle el valor que tiene a este debate. También empujar nuestra propia participación, porque así como se decide sobre un banco, se decide sobre el endeudamiento externo, se decide sobre la desinversión en salud, se decide sobre el IES, se decide sobre todo. ¿Y con qué? Con el argumento de que esto debe ser técnico, no debe ser político, o sea, no tiene sentido un argumento así. Todo en la vida es político. Lo que pasa es que tiene límites en el sentido que no puede ser utilizado por un grupo específico con fines específicos electorales o de partidos políticos, es otra discusión. Entonces, creo que mecanismos hay varios, pero todos estos mecanismos, si no se acompañan con la presencia social de las organizaciones, de trabajadores, de estudiantes, de profesores, de campesinos, de académicos, etcétera, de mujeres, va a resultar infructuoso porque tiene que tener el apoyo ciudadano para darle el valor que tiene a todas estas actividades. Entonces, me parece bien que la gente esté preocupando de este tema y esperemos que nos vaya bien en esta propuesta que tenemos, que es lo que Richard ha llamado la accionatón, que es una idea de liberalizar el texto de la acción que estamos presentando como acción jurídica popular para que el que quiera tomar esas ideas pueda presentar una acción también para pedir la desclasificación de la información que está calificada como secreta en el caso del Banco del Pacífico. Eso, Richie. Gracias, Angélica. Bueno, veremos qué posibilidades de reacción o de presión
se puede tener con la ayuda de la ciudadanía para que ojalá algún ente de control primero transparente el proceso y luego ver si se puede detener en virtud de si se verifica que han habido anomalías en el mismo. Luis, para pasar a un segundo punto que también ha sido de trascendencia en esta semana, es una sentencia de la Corte Constitucional que protege la independencia judicial o abre el debate sobre la protección de la independencia judicial respecto de la intromisión interna que podría o que pudo haber tenido el Consejo de la Judicatura al imponer sanciones a los judiciales por determinadas actuaciones jurisdiccionales. Coméntanos, Luis, el texto de la sentencia o el fallo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué significa esto, este precedente para el país? Bueno, a mí me parece que es un avance, pero no es suficiente. Es decir, ¿qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo es que existen varios mecanismos por los cuales se le permitía ahora, digamos, al Consejo de la Judicatura realizar el control de los actos jurisdiccionales. ¿Ya? Entonces, uno de los mecanismos más utilizados en una época fue eso que llaman error inexcusable. Es decir, una especie de error técnico que cometerían los jueces dentro de las sentencias. Y los dos consejos anteriores lo habían vendido como una necesidad de garantizar la calidad de las sentencias. Entonces se le comunicaba al ciudadano que se aplicaba el error inexcusable para corregir los errores de interpretación de los jueces, ¿ya? Cuando en realidad era un mecanismo camuflado para poder controlar al Poder Judicial, ya sea por corrupción o por control político. Entonces, el error inexcusable se volvió, digamos, de alguna manera como la cara visible de la intervención política, pero no era el único mecanismo. También el consejo, por ejemplo, el de Gustavo Yal, utilizaba menos el error inexcusable y su argumento siempre era, nosotros no estamos aplicando el error inexcusable, sin embargo, comenzaron a aplicar la negligencia manifiesta. Dos figuras que no tienen ninguna definición en el Código Orgánico de la Función Judicial. Junto a esos mecanismos, además tenemos la posibilidad de suspensión de los servidores judiciales, que lo puede hacer de manera unilateral, dice el Código Orgánico, por necesidad del servicio, dice, lo puede hacer unilateralmente el presidente o presidente del Consejo de la Judicatura. Y finalmente, los mecanismos de evaluación, que de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, debiera ser un mecanismo permanente y además consensuado con los servidores judiciales para poder garantizar una evaluación técnica y que no sea persecutoria. Es decir, todos estos mecanismos se han utilizado para tener control del Poder Judicial desde el Consejo de la Judicatura. Por eso el Consejo de la Judicatura siempre fue una especie de botín político que buscaron los gobiernos de turno para poder entrar a controlar el Poder Judicial, que tiene dos fines fundamentales. Uno, encubrir los actos de corrupción de los funcionarios del gobierno de turno, el que sea, y por otro lado también controlar políticamente cuando se quiere utilizar estos mecanismos de justicia para la lucha política interna, es decir, lo que se podría denominar como persecución política, ¿no? Que lo han hecho también varios regímenes utilizando el mismo mecanismo. Entonces, la Corte Constitucional lo que decide es que ya no pueda de oficio el Consejo de la Judicatura realizar, digamos, iniciar un sumario de manera administrativa por error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo, ¿ya? Sino que tiene que haber previamente el juzgamiento de un juez de alzada, el juez superior, estableciendo justamente cualquiera de estas figuras. Y previo de eso se podría iniciar un proceso administrativo. Eso es bastante porque le quita poder al Consejo de la Judicatura. De hecho, digamos, la rueda de prensa que dio ayer la presidenta de la Judicatura daba a notar el malestar de esta institución, justamente porque pierde no solamente poder, sino que pierde también nivel de negociación con los otros poderes. Entonces eso se notaba bastante claro, que había una molestia por parte de la presidenta de la Judicatura y de los vocales y los funcionarios del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, yo lo que quiero decir es que si bien es cierto es un avance, porque ahora se está pasando más poder a las Cortes provinciales y particularmente a la Corte Nacional. Una pregunta que se hacen por ahí la gente, ¿y quién va a establecer el error inexcusable de los jueces de la Corte Nacional? Y eso es una cosa que flota en el aire. Es decir, se está dando un poder bastante fuerte ahora a la Corte Nacional. Es decir,
los políticos del futuro ya van a estar menos interesados en entrar a controlar al Consejo de Legislatura y más bien van a buscar controlar a la Corte Nacional, porque ahí está el poder de control político y disciplinario en el futuro. Sin embargo, digo, es un avance, pero no es suficiente porque en todo caso estamos retornando a lo que ya existía en los años 90, ¿ya? Allí, en los años 90 y un poco antes, eran justamente la Corte Superior y la Corte Suprema en su momento quienes podían establecer digamos, el control disciplinario. Y se prestó para abusos, para persecución política, para rencillas personales y también para corrupción. ¿Ya? Entonces había jueces, por ejemplo, que eventualmente de alzada cobraban a los jueces de instancia para no iniciar procesos administrativos disciplinarios. Entonces digo, me parece que es un avance, pero también puede ser un retroceso porque lo que debió haberse hecho es eliminar y declarar inconstitucionales esos mecanismos de control jurisdiccional de los actos jurisdiccionales. Entonces creo que es un avance, pero con problemas. Gracias, Luis, por tu percepción sobre este fallo. De todas formas, creo que al país le corresponde entrar a debatir si este modelo que ya viene estando en vigencia varios años, desde el 2009 que se hizo el Código Orgánico de la Función Judicial, debe continuar. Es verdad, yo también creo que tal vez la Asamblea Nacional también debe intervenir tanto en la sanción de los jueces supremos, efectivamente, o nacionales, y en la designación de ellos. No puede ser posible, creo, que el Consejo de la Judicatura como ente administrativo solo haga las cosas. De todas formas, la Asamblea tendría que tener la posibilidad de auscultar las hojas de vida y auscultar las diferentes situaciones en las que se vean envueltos los jueces de la máxima corte ordinaria de este país. Si no, no hay contrapesos, no hay control político y terminamos en que los jueces de la Corte Nacional les proponen recusación y ellos mismos dicen no procede y se acabó. Entonces no hay de recurrir. Como siguiente parte, digamos, de esta conversación y sobre la base de que estamos en una época preelectoral y todos hemos visto la cantidad de binomios que están saliendo a la luz, a mí sí me queda la pregunta de ¿qué pasa en las organizaciones políticas? Uno escucha muchos rumores de que como que están buscándose los partidos para diversos candidatos o como que fichar ahí, como se dice en el fútbol, a diferentes estrellas para que jueguen de delanteros. ¿Cuánto cuesta ese fichaje? Porque se escucha de valores el fichaje. ¿Qué implica eso para la democracia, para los comunes mortales ciudadanos que tal vez algún rato se hayan propuesto, tal vez participar en política? ¿Cómo ven toda esta situación respecto de la participación y la elección que se avecina en el 2021? Angélica, por favor. Bueno, habría que analizar de una manera bastante larga ese tema, ¿no? Yo creo que podríamos, como ejemplo, pensar en Alianza País. No pensemos en las personas que lo integran, sino en la institución, partido político, movimiento político, como quieran llamarle, Alianza País. O sea, Alianza País permitió la llegada de Rafael Correa al poder, permitió la llegada de Lenín Moreno al poder, 10 años con Rafael Correa y 4 años con Lenín Moreno. O sea, estamos hablando de un partido político, un movimiento político que ha tenido una importancia por 14 años, una importancia gravitante por 14 años en el Ecuador. Y resulta que ahora, o sea, para estas próximas elecciones, no tiene candidato presidencial, tiene por ahí algunos nombres de candidatos asambleístas y lo más probable es que si participa, no logre poner ni un solo candidato en la asamblea. Es decir, ¿qué tipo de partido político es este? Y si este es una muestra de los partidos políticos que existen en nuestro país. Y me parece que es una muestra de cuáles son los partidos políticos que existen en nuestro país. O sea, son un cascarón que les permite a ciertos grupos viabilizar sus intenciones de llegar al poder. Entonces, eso muestra que el partido político como institución no se desarrolla, no logra tener
países, en la sociedad, no logra tener un recambio de cuadros para que permitan tener cierta permanencia ideológica, programática, estructural en la vida institucional del país. Entonces resulta que ahora, por ejemplo, Alianza País se quedará vacío. Irá cada quien a resituarse en sus partidos anteriores a nivel local o a resituarse en sus partidos anteriores o en los partidos más afines en los grandes partidos políticos del Ecuador. Entonces, además, todos estos elementos nos indican qué tipo de sistema de partidos políticos tenemos, es decir, un sistema de partidos políticos que no tiene fidelidad en sus votantes, y eso no es gratuito, eso es por algo. Es decir, no ha logrado establecer mecanismos de conexión con los votantes porque no tienen programas o porque sus programas no son programas sustentados en bases ideológicas. Ese es un elemento. El otro elemento es que son partidos políticos personalistas o familiares, partidos políticos que están estructurados con base a una familia o partidos políticos que tienen un gran líder que dice lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Partidos políticos sin democracia interna. Entonces, cuando se va este gran líder, se va el partido político, se termina el partido político. Y los partidos políticos se pueden vender en nuestro país. Por eso es que los partidos políticos, los que tienen registro, se utilizan para luego decir, bueno, ¿quién quiere ser candidato? ¿Quién es el hombre o la mujer famosa en este momento? Y yo le voy a prestar mi partido político, le voy a vender mi partido político para que pueda participar en elecciones. Entonces, porque no hay ningún raigambre con su posición ideológica del partido político. O sea, uno no entiende cómo un partido político que se creó en la izquierda termine vendiéndose a un empresario X que es de ultraderecha para que vaya y pueda presentarse a las elecciones. Entonces es una locura. Entonces, por ejemplo, el recambio de líderes, ¿no? Este es algo que desde la ciencia política se critica bastante de los partidos políticos latinoamericanos. ¿Cómo se renuevan los cuadros en los partidos políticos? Nosotros tenemos una renovación de cuadros escasísima. Tenemos una renovación de cuadros que tienen que ir a pedir permiso al gran líder de cada partido político, o peor, la situación de estos partidos políticos que son familiares, donde son un espacio para la familia. Entonces, la familia X de tal apellido tiene un partido político y ese partido político le sirve no solo para colocar a sus familiares en los puestos, para obtener una fuente de trabajo, sino también para ser negociados, para sostener la corrupción. Entonces uno realmente se pregunta por qué la Asamblea Nacional tiene tan baja aceptación en nuestro país. O sea, tiene menos del 5%, estaba leyendo ayer una encuesta, es por esto, porque muchos de los asambleístas no vienen de una construcción ideológica, programática de sus partidos políticos y no sabemos a qué representan. Entonces, se vota por una persona que tiene un programa A, B, y resulta que lo que hace en la práctica no tiene nada que ver con lo que se supone su partido político debe hacer. Entonces, ahí en ese contexto se explica justamente que los partidos políticos sean una forma de hacer negocio, ya sea llegando al poder para entregar contratos, para obtener puestos, o si no, vendiendo los partidos, que ya es el último, ya lo último. Y esto lo sabemos todos y todas. En estos últimos días ha sonado que tal partido cuesta 2 millones, que tal otro partido cuesta 3 millones, que al que mejor, que el que más ha pagado es el que se ha llevado el nombre, el cascarón. Entonces, eso muestra el deterioro absoluto, no solamente de los partidos políticos y de nuestros políticos, sino también de los órganos de control. O sea, no me van a decir que el Consejo Nacional Electoral o que el Tribunal Contencioso Electoral no sabe que eso se hace en nuestro país. O sea, nosotros que somos personas, ciudadanos de a pie, sabemos que el fulano, el sutano, el perengano están comprando un partido político para presentarse a elecciones. Entonces, ¿dónde están los órganos de control? ¿Dónde está la Contraloría que dijo que la Contraloría dijo pues que debían quitárseles el registro a no sé qué partidos políticos? ¿Y dónde está la Contraloría cuando se trata de asuntos tan graves como estos? Porque esos partidos políticos reciben financiamiento del Estado y esa plata es nuestra. Entonces,
todos esos elementos dejan ver que realmente el grado de descalabro de nuestras instituciones, de nuestros órganos de control, es, pero ya impresentable. Y recuerden que esto no es una cosa menor. Cuando se termina la gestión pública, vienen los garrotes. Es que ese es lo único detrás de racionalidad. Ese se no viene solo la fuerza. Entonces, no es posible a estas cosas que además la gente sabe y se da cuenta. Fíjense lo que pasó con la corrupción. Esto que era un secreto a voces y que se terminó develando. Entonces, ¿qué ha ocasionado eso? Que la gente esté harta, que la gente esté humillada, enojada con lo que hacen los políticos. Y encima más ahora sabemos que los partidos políticos son un gran negocio porque con un partido político tú, si obtienes cierto número de votos, te dan financiamiento y que puedes sostener en el registro, después puedes vender, y no por $100,000 ni $200,000, sino por 2 millones, 3 millones, 10 millones. Entonces, me parece que eso debe ser un delito. Yo no conozco de materia electoral, pero me imagino que debe ser una infracción mínimamente en materia electoral, pero por lo menos éticamente es una vergüenza. Entonces, me parece que yo siempre he tenido la tesis de que nuestro sistema de partidos políticos, no es esta mi tesis, todo el mundo lo dice, nuestro sistema de partidos políticos es tan débil, lo que sí digo yo, a eso le aumento, que por eso el procesamiento de las demandas se hace en otra parte, no se hace en el sistema de partidos políticos, que sería la Asamblea y el Ejecutivo, aunque esto, sino que se hace a nivel de las normas, como que las leyes pudieran solucionar un tema que es netamente político. Entonces, la Constitución ha sido el espacio de procesamiento de las demandas sociales, cuando debería hacerlo la Asamblea. Y la reforma a la Constitución se pretende que es una solución, cuando no lo es. Y eso tiene que ver con que nuestro sistema político, nuestro sistema partidista, no nos ofrece ninguna posibilidad de conversación, no nos ofrece esa posibilidad porque tenemos partidos políticos que no son partidos políticos, no existen como partidos políticos. Son ahí un negocio, un cascarón que sirve para cualquiera, da igual de qué tendencia política seas. Ya me extendí de más. Gracias, gracias Angélica. Lo que pasa es que es un tema que da para mucho análisis, efectivamente, qué es lo que se escucha, qué es lo que está pasando. Luis, en esta misma línea, porque creo que vale ahondar en qué es lo que sucede sobre la participación, porque tú sabes que un partido político es el vehículo para poder participar en elecciones, para hacer realidad este derecho a ser elegido, ¿no? Elegir, todos podemos ir a las urnas, pero para ser elegido tienes que tener un vehículo, que es tu partido político. Entonces, Luis, en otros ordenamientos, por ejemplo, se cabe la posibilidad de recoger firmas para poder participar en elecciones. ¿Crees tú que debe haber alguna auditoría, algún refrescamiento o revisión de las firmas? Nosotros, por ejemplo, estábamos planteando la posibilidad de que se haga la firma digital para poder apoyar iniciativas populares normativas o revocatorias de mandato. ¿Cómo la tecnología podría ayudar un poco a dinamizar esto y especialmente el control de la existencia de estos partidos políticos para que no sean solamente motines o acuerdos o pactos de algunos actores políticos? Recordemos que, por ejemplo, el señor Mendoza tiene un partido político y así cada quien busca tener. Antes tenía en su universidad, era el feudo provincial, digamos, el que se buscaba. Ahora tenemos esto. ¿Qué dices tú, Luis? ¿Sabes que me gustaría de profundizar un poco más sobre las causas de por qué funciona así nuestro sistema político? Que yo estoy de acuerdo con lo que plantea Angélica, es decir, no hay un sistema político saludable, no hay partidos políticos, pero tampoco eso es nuevo. Ya, yo digo, si nosotros recordamos cuando volvimos a la democracia en el 79, una de las apuestas justamente era tratar de consolidar un sistema político, con partidos políticos más o menos parecidos
como los que hay en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Que son, digamos, instituciones paralelas al Estado que además funcionan permanentemente. Pero lo que yo quería decir es que las élites ecuatorianas, en un contexto, digamos, de un modelo colonial de organización de la sociedad, no les convenía el que funcionen así los partidos políticos. Y yo recuerdo, por ejemplo, que Jaime Roldós a eso le llamó la componenda de los patriarcas, decía, ¿no? Entonces, era un poco, creo que su desilusión de la política, porque pues, él llegó pues, con muchísimo apoyo popular, pero luego cuando se enfrenta a la política real, pues tiene que enfrentarse a un sinnúmero de malas prácticas y de prácticas mafiosas que se dan al interior del sistema político. Entonces, recuerden lo que le pasó a Jaime Roldós, ¿no? No tenía apoyo en el Congreso Nacional. Su propio tío, que pensaba que él iba a ser un títere de sus intereses, finalmente, pues, no encontró un eco en la actuación de Jaime Roldós, y ahí comenzó una crisis política fuerte, ¿no? Que de alguna manera, pues con la muerte de Roldós se quedó olvidada, pero ahí creo que está el inicio y el germen de la degradación del sistema político después del retorno a la democracia, ¿ya? Porque antes del retorno a la democracia, que digamos que se interrumpió abruptamente desde los años 70, con los gobiernos militares que se sucedieron, eh, tampoco había partidos políticos, pero tampoco había voluntad política para crearlos, ¿ya? Es decir, después del retorno a la democracia sí hay una especie de voluntad política, y los primeros años más o menos funcionaron los partidos, más o menos, ¿no? Entonces, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, el CFP, la Democracia Popular, algo funcionó, ¿ya? Pero a mitad de los años 80 comienzan a haber un sinnúmero de reformas que en vez de fortalecer los partidos políticos, terminan destruyéndolos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, crean esa ficción que se llama movimiento, ¿ya? Que en realidad es un partido sin controles, ¿ya? Luego permiten que las personas puedan postularse sin apoyo de los partidos. Entonces comienzan a haber un sinnúmero de reformas. ¿Por qué? Porque otra vez un poco lo que decía Jaime Roldós, es otra vez los patriarcas quienes no permiten, digamos, este tipo de estructuras, porque es mucho más fácil es gobernar directamente, ¿no? En un sistema colonial, donde el candidato y donde el dueño del partido pone a los candidatos a dedo, ¿no? Y esa es la historia del país, la historia conocida de nuestra generación. Es decir, nuestra generación surgió con ese tipo de estructuras partidistas. Entonces, para participar en un partido político, se debía tener plata, apellido, o estar dentro de algún tipo de estructura mafiosa. Y eso se reproduce hasta ahora. Ahora, yo lo que veo es que los patriarcas están muriendo, ¿no? ¿Ya? Algunos están muriendo porque políticamente pues, fueron asesinados, y otros están muriendo porque, bueno, ya les llegó su hora biológica de existir. Y creo yo, y es lo que veo un poco ahora en las nuevas elecciones, que si bien es cierto las prácticas siguen siendo las mismas, comienzan a aparecer nuevos cuadros, ¿ya? Pero cuadros un poco rupturistas en relación a esa lógica del patriarca, ¿ya? Entonces, esa gente comienza a aparecer, y no digo que sea eso perfecto ni que sea lo ideal, ¿ya? Pero comienzan a desaparecer los patriarcas de la escena política ecuatoriana. Es decir, yo lo que veo es que en los próximos años posiblemente hay una transición importante y un recambio generacional. Y ojo, no digo que las prácticas se vayan a cambiar de la noche a la mañana, pero la propia necesidad política, aun cuando no va a haber necesariamente partidos políticos ideológicos, estructurados. Yo creo que una de las cosas que habría que pensar en los próximos años es repensar el sistema político, ¿no? Fortalecer los partidos políticos y adaptarlos un poco al siglo XXI, ¿no? Porque tampoco podemos volver a la ideal de los partidos que ni siquiera en el primer mundo están funcionando. ¿Ya? También hay una crisis política ya. Tampoco los partidos representan ya en el primer mundo a los ciudadanos. Pero en todo caso, habría que repensar los partidos políticos y adaptarlos a la realidad del siglo XXI y a la realidad de esa transición que silenciosamente se está abriendo. Es decir, yo veo un montón de cuadros allí, ¿no? Igual, ¿no? Algunos cuestionables o lo que sea, pero están muriendo los patriarcas, ¿ya? Ya sea porque los mata el sistema político, ya sea porque los mata el sistema judicial también algunos, y otros porque están muriendo biológicamente. Entonces, eso es importante. Yo creo que habría que pensar en el siguiente gobierno la gran agenda de la reforma democrática, una reforma democrática que pueda, digamos, darle mayor sustento a los partidos políticos. Porque una de las cosas que lastimosamente el gobierno anterior puso en la opinión pública y que me parece negativo, es esa idea de llamar partidocracia al régimen anterior.
cuando no puede haber un régimen democrático sin partidos políticos. Aunque no le llamemos partidos políticos, sin estructura política no hay democracia. Sin estructura política hay gamonales y mafias disputándose poderes como está sucediendo hoy día. Entonces digo, eso hay que arreglarlo, y yo creo que al menos nosotros como activistas, como académicos que no tenemos intereses partidistas, ¿ya? Debemos nosotros promover con alguna gente ese espacio de reflexión. ¿Ya? Hay que fortalecer los partidos políticos y hay que volver a ese ideal de que los partidos políticos sean un espacio democrático, ¿no? Y que no sea, digamos, el estanco de un dueño o una bicicleta de alquiler para que se pone a disposición antes de las elecciones, ¿no? Entonces digo, un poquito por ahí van mis reflexiones. Gracias, gracias Luis. Bueno, para finalizar, ya se nos va acabando el tiempo de rodar. Yo quisiera recabar su opinión sobre lo que continúa sucediendo con el tema laboral, servidores públicos impagos, trabajadores despedidos por centenares, trabajadores que están haciendo cola en el Ministerio de Trabajo para poner su denuncia de despido porque los envían a la calle sin un centavo y sobre la base de aplicación del 169 numeral 6 del Código del Trabajo, es decir, por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cuál es el panorama que existe? Y finalmente, sobre la base de este contexto, ¿qué panorama desde la estructura, digamos, de resistencia, qué cambios se deben dar, se deben presentar para poder afrontar de mejor manera esta desolación laboral? Angélica, por favor. Bueno, yo antes de contestar la pregunta que tú estás haciendo, Richard, yo quisiera comentar un poco lo que ha dicho Luis sobre el tema de los partidos políticos y el tema del recambio generacional. Entonces, me parece que efectivamente ya se está concluyendo una generación de políticos, pero me parece que la sociedad como tal no se ha tomado el tiempo, no se ha tomado el espacio para debatir cuál es el modelo de participación política que tenemos o cuál es el modelo de democracia que queremos. Y yo me temo que estos nuevos cuadros que están entrando a la política tengan que adaptarse a esa forma, yo sí diría con todas sus letras, mafiosa de hacer la política y no terminen de hacer el cambio. Entonces, sí me preocupa mucho que estemos frente a una situación en la que desperdiciemos nuevamente esa oportunidad. Esta oportunidad que ya tuvimos en el 78 y en el 79, cuando volvimos a la democracia, nuevamente la vayamos a desperdiciar. O sea, eso me preocupa de manera sustancial. Y eso tiene que ver con lo que entendemos sobre participación, eso tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con la política. La política es institucional, pero no solo institucional. Entonces, me preocupa y eso tiene que ver más que con la juventud de la gente que está allí, con la forma como nos relacionamos todos los ecuatorianos con la política. Entonces, yo ese punto quería comentar respecto a lo que se había planteado acá. Con respecto al tema laboral, que es así como para cerrar, yo diría que la pandemia ha justificado que la crisis la paguen los trabajadores, que se permita la flexibilización laboral, la liberalización completa, el neoliberalismo en materia del derecho laboral. Y eso nos pone en una situación de indefensión absoluta a los trabajadores. Entonces ahora resulta que es un pecado pensar en sindicalizarse, en contratar colectivamente, porque hay que entender que la situación económica es grave para las empresas. Sí, claro que es grave para las empresas, pero también para los trabajadores. Y son los trabajadores los que generan la riqueza en las empresas. O sea, no es que la plata viene solita, se cae y se reproduce sola, no, eso pasa por los trabajadores. Entonces, lo que se ha logrado con esta pandemia es que el capitalismo posicione sus doctrinas más radicales a favor del capital y no del trabajo. Y bueno, en el caso ecuatoriano, con un ministerio de trabajo desmantelado, sin entender lo que significa ser un ministerio del trabajo, el derecho laboral
asume una diferencia entre las partes, no es gratis, eso les costó a los obreros, les costó a los trabajadores, no es que alguien nos vino y nos regaló. Y eso no se entiende en el Ministerio del Trabajo. Entonces, a mí me parece gravísima la situación laboral. Entonces, lo que va a pasar es lo que ocurrió en los 2000, a inicios de la década de los 2000. Una flexibilización terrible, una laxitud en el tema de los controles que hace el propio Ministerio del Trabajo y el aseguramiento de la impunidad de la violación de derechos por parte de los empresarios hacia los trabajadores. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso ya nos ocurrió a nosotros como sociedad. Cuando, recuerdan ustedes las leyes Trole, cuando permitieron que se desmonten todos los derechos de los trabajadores y lo que costó volver a tenerlos, por lo menos en el papel, ya que no en la realidad. Entonces, imagínense otra vez, repetimos la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos un debate serio sobre el papel del movimiento obrero y sobre la amplitud de ese movimiento. El movimiento obrero en nuestro país ha sido corto, porque solo ha integrado a los obreros y los demás también nos ganamos la vida. Nos ganamos la vida vendiendo nuestra fuerza de trabajo, entonces también somos trabajadores. Hay que repensar el movimiento sindical en nuestro país, hay que repensar las dirigencias sindicales, hay que repensar las negociaciones que se hacen con el gobierno, con los empresarios. Entonces, esto pone en cuestión no solo el tema de que estamos cargando la crisis los trabajadores, sino que quién nos representa. Y tenemos que entrar en un debate serio de qué sindicalismo queremos. Yo soy partidaria absoluta de la sindicalización. Yo quisiera sindicalizarme como obrera del derecho, porque yo no soy más que eso, yo me gano la vida ejerciendo el derecho, pero no podemos seguir haciéndolo con criterios y estructuras del siglo XIX. Eso no cabe, porque ya nos pasa lo que nos está pasando, viene un tractor y nos aplasta, porque en cambio del otro lado tenemos que hay mucho mayor flexibilización de las dirigencias. Entonces, bueno, yo te diría con toda sinceridad, Richard, vos tienes una idea que es esto de la superintendencia de trabajo, como siempre te ocurren brillantes ideas. Yo pienso que podría ser una buena idea, porque ese Ministerio de Trabajo no sirve para nada, así literal. Y yo, que estoy todos los días ahí, tengo que decirlo con el dolor del alma, no sirve para nada a favor de los trabajadores. Imagínense ustedes que hay contratos colectivos que duran 9 años. ¿Qué es eso? O inscripción de directivas sindicales que duran 1 año. Y hasta eso ya les votaron a los trabajadores y ahora demanden pues al empleador. Entonces, en realidad, ¿qué puedo decir? Eso se llama administración del trabajo, le dice la OIT al Ministerio del Trabajo y a sus amigos. Entonces, me parece que es pésima. Y bueno, tenemos que ver que tenemos que buscar mecanismos con la participación y cambiando nuestras dirigencias también. Eso quería decir. Muchas gracias, Angélica. No toca más que seguir bregando para poder despertar el debate. Luis, para terminar, por favor, indícanos en la misma línea cómo ves el tema del trabajo, muchos trabajadores despedidos, qué opciones hay, o solamente será de me despidieron, bueno, lo que toca es ir a buscar otro trabajo y ya olvidarme de lo que me pasó. Si me trabajé 20 años y me dieron $20, gracias, para el bus por lo menos me dieron. ¿Será esa la opción que tenemos? ¿Cuál es la posición que deberemos exigir a las nuevas esperanzas que vienen con las nuevas elecciones? Los candidatos deben hablar de esto, las propuestas políticas deben hablar de esto. ¿Qué opinas, Luis? Por favor, gracias para cerrar. Y muy breve, porque creo que estamos ya un poquito fuera del tiempo. Miren, yo creo que lastimosamente las crisis siempre la pagan los más débiles, ¿no? Y eso no solamente pasa aquí, pasa en todas partes del mundo y en toda la historia, ¿no? Si ustedes ven, las 2 posguerras terminaban pagando los más pobres, ¿ya? En los países desarrollados. Es decir, aquí también va a ser igual, es decir, siempre ha sido así. Ahora, el problema es cómo poder organizarse como ciudadanos para podernos oponer de manera efectiva. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Angélica, es decir, el movimiento obrero es una parte, ¿no? Pero también hay que comenzar a descubrir nuevos mecanismos de organización política, ¿no? Que de alguna manera pues están allí, han estado en la sociedad
y que hay que comenzar a reinventarlos. Las ONGs, los grupos de presión, los movimientos sociales, los gremios inclusive, ¿no? Digo, los gremios profesionales también pues han desaparecido totalmente del mapa, ¿no? Y creo que porque de alguna manera, como lo planteaba Angélica, estos gremios no estaban pensados como espacios de negociación sindical, sino más bien como una especie de protección de la profesión. Entonces se transformaron a veces en espacios a veces también un poco complejos, ¿no? Y hasta conflictivos. Pero en todo caso, yo digo, el problema que veo ahora es que todos los procesos organizativos están en el piso, ¿no? O sea, y el propio Estado con sus instituciones también están por el piso. Entonces hay una especie de visión de crisis que hay que arreglar. Pero soy un poquito más optimista. Yo sí creo que estamos viendo una transición, pero toda transición es compleja, por cierto, ¿no? Decía Gramsci que para que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que morir. ¿Ya? Y los viejos están muriendo, aunque ellos no quieran morir, ¿no? Están muriendo poco a poco y hay creo que una especie de nueva generación o nuevas generaciones que están fraguando un cambio. ¿Ya? Hay una visión nueva de la política y hay algunas cosas allí interesantes. O sea, quisiera ser un poco más optimista, ¿no? Yo creo que hay que reinventar las organizaciones y todos los espacios organizativos, ¿no? Yo creo que en eso está la apuesta por un nuevo mañana y de que de alguna manera los excluidos tengamos de alguna manera alguna voz para resistir esos procesos que siempre lastimosamente perjudican a los más débiles. Pero bueno, vamos adelante, pues, y espero que todos tengan una buena semana. Aprovecho para despedirme. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias a Hoja de Ruta. Estimados amigos, buena tarde.